Hola mundo, soy yo, Error del Arte. Hace tiempo que no subí un video a este canal. Todo empezó hace un par de años cuando estudiaba en la escuela La Esmeralda, la cual es la escuela del Instituto de Bellas Artes de aquí de México, la Escuela Nacional, y yo había entrado con ciertas expectativas. El caso es que conforme pasó el tiempo, no me sentía del todo cómodo en esa escuela, y es que en esa escuela había tres tipos de artistas. El primero era el que se dedicaba a las artes conceptuales, el segundo era el que se dedicaba al arte tradicional, y el tercero el que se dedicaba a otras cosas, entre ellos las artes digitales. Es por eso que cuando querías realizar un proyecto de arte digital, era un poco complicado y sentía cierta discriminación, porque no era tan fácil que el maestro o la maestra entendiera lo que estabas haciendo, o si lo entendía, no se sumergía lo suficiente para ahondar en el significado que tú le querías dar. Cuando era niño jugaba videojuegos, me encantaban los videojuegos. Después pude ir a los museos, me llevaban a los museos y también me encantaban, y por eso quizás me dediqué a las artes. Pero te aseguro que esa influencia que me dieron los museos o ver obras de arte es una cantidad relativamente pequeña en comparación a la gran cantidad de experiencias que a lo largo de mi vida los videojuegos me han dejado. Entonces yo no estaba totalmente contento con esta forma de ver el arte que era o conceptual o tradicional. Entonces la minoría de personas que estábamos trabajando cuestiones digitales encontrábamos un conflicto porque no había docentes que estuvieran interesados de estos temas. Obviamente había uno que otro, pero eran la minoría. Entonces era cada que podías refugiarte en el taller de multimedia porque era el único lugar donde había gente que comprendía lo que estabas haciendo. No tiene tantos píxeles. No, sí tiene más. ¿Sí cree? Sí. A ver, ¿cuál será el audio? Vamos a probar. Oh. Y bueno, yo no puedo pagar una escuela privada para que me enseñen las bases de la creación de videojuegos, entonces todo lo tuve que aprender por mi cuenta. Y aprovechando el tiempo que estuve en la escuela, empecé a generar pequeñas obras audiovisuales. Empecé haciendo unos pequeños recorridos virtuales, unas aplicaciones para teléfono, una novela visual. Entonces, conforme fue pasando el tiempo y me daba cuenta que ya se me había quitado cierto miedo a realizar trabajos digitales y que realmente no era tan complicado, lo complicado era justificar eso en la escuela. Preferían pasarme con 10 a ahondar en mi trabajo. Y obviamente no culpo a nadie, porque la gente con la que me tocó estudiar eran grandes, excelentes docentes. Eso nadie lo niega. El problema eran las inquietudes que no me podían resolver porque eso iba más allá de su generación. O sea, no puedes introducir a una persona de tajo a un tema sin que tenga un contexto de por medio, y esa era la complejidad, ese era el dilema. Donde sí encontré apoyo fue en las comunidades de desarrollo de videojuegos, comunidades gamers, que por ejemplo subió un fanart de algún dibujo que me gustaba, por ejemplo de Kirby, y tenía una muy buena recepción. Ya en la parte final de mi carrera, al tener este mal sabor de boca de todo lo que había pasado, me di cuenta que mi proyecto de titulación tenía que ir respecto a eso. Entonces el proyecto que iba a realizar no estaba enfocándose para el público artístico, ese público que va a las exposiciones, a las galerías, a los museos. Porque a final de cuentas me di cuenta que quizás ni siquiera les llamaba la atención. Más bien lo estaba enfocando a la gente que le gustan los videojuegos en México, que no son pocas personas. Y basándome en varios textos de Estados Unidos, de España, donde sí tienen una información detallada sobre el consumo de videojuegos, en México es un poco complicado encontrar estos textos. Al menos lo era en 2019 cuando inició mi proyecto de titulación. El caso es que lo fui desarrollando entre 2019 y 2020, fue tomando forma y mi proyecto de titulación terminó siendo no una pintura, no un dibujo, no un grabado, no una obra de arte conceptual o una instalación, terminó siendo una encuesta. Realicé un cuestionario con varias preguntas y lo compartí en internet, en mis redes sociales, y tuvo una gran aceptación. Solo en un par de días 470 personas lo habían llenado. Me di cuenta de que fue exitoso porque pocas personas en el ámbito académico se habían interesado por los videojuegos, al menos en México. Por eso la gente respondía, porque estaba feliz de responder esa encuesta, porque sabían que era de alguien que juega videojuegos, se daban cuenta. Me escribían que era una encuesta muy divertida,
Me escribían que les gustó mucho, entonces ni siquiera se les hacía complicado llenar 50 y tantas preguntas que les ponía. Y entonces yo sentí empatía por ello porque me di cuenta que estaba pasando por lo mismo. Allá afuera había un montón de gente interesada en los videojuegos y aparte de las empresas que se quieren lucrar con el ámbito gamer, muchas veces este medio se toma más como algo que no importa tanto, siendo que es una parte de nuestra realidad actual. ¿Y por qué digo que es una parte de nuestra realidad actual? Te subes en el transporte público, hay alguien jugando un jueguito en su teléfono. De vez en cuando te encuentras en la calle a alguien que está hablando en términos de Free Fire, por ejemplo. Jugando Free Fire, jugando Free Fire, jugando Free Fire. Y seguramente a ti también te gustan los videojuegos, y si no a ti, algún familiar tuyo. Entonces el impacto está ahí, pero no está ahí la curiosidad de saber por qué y cómo. Había comentarios de gente complacida por llenar este cuestionario. Y lo más importante de esto, me mencionaban un videojuego que quisieran detallar y su experiencia con él. Entonces yo me di cuenta que el medio digital en México ya está ampliamente consolidado. Las maquinitas, el encontrar juegos de PlayStation piratas en los tianguis, todo eso era una absorción de la cultura mexicana a los videojuegos. Quería mostrar eso en mi proyecto terminal. El problema es que no me dio suficiente tiempo en la escuela porque pandemia. El caso es que el proyecto se quedó a medias. Lo que pasó después es que a través del estímulo a la creación artística llamada PEGDA, tuve las posibilidades de poder continuar con este proyecto que si no hubiera quedado estancado por cierto rato. Y al diseñar estas escenas, con el paso del tiempo se fueron puliendo y terminaron siendo lo que son hoy en día. Este proyecto se llama Live Game Simulator, simulador vida-juego. Y bueno, aquí está, este es el proyecto finalizado, Live Game Simulator. La idea es que no lo tomes como un videojuego, porque no lo es. Es un recorrido visual a través de escenas que remiten tanto a México, al cotidiano mexicano, como a los videojuegos que me mencionaron, algunos de ellos. Este proyecto puede extenderse mucho más. La idea es esa. Quiero seguir realizando escenas para que se vaya complejizando. Tómalo esto como una beta. Pero mi meta es esa, utilizar todos los videojuegos que me mencionaron en el cuestionario que hice y a través de ellos seguir realizando escenas para Live Game Simulator. ¿Cómo ves? ¿Te interesa? El link está en la descripción. También acepto opiniones, porque obviamente solo yo lo estoy realizando, entonces si encuentras algún error o demás, por favor házmelo saber. Eso me ayudará bastante a continuar con este proyecto. Y bueno, sin más por el momento, aquí va el gameplay.